Continuamos en Visión Central y vamos ahora con nuestras notas locales. Se ha conocido que hay un estrés hídrico en este momento y sobre eso Sedapal ha hecho una exhortación a toda la población, a los vecinos de Lima y Callao, a poder ahorrar el agua debido a este problema por la falta de lluvias. Esto en medio de la sequía que ya afecta a los habitantes de algunas regiones del sur del país, como Arequipa, por ejemplo, como Tacna, como Cusco, como el mismo Puno, donde se han registrado sequías en las lagunas, como el mismo lago Titicaca. Y sobre esto tenemos información sobre la exhortación que hace Sedapal. Héctor Piscoya, presidente del directorio de Sedapal, solicitó a los vecinos de Lima y Callao iniciar el ahorro de agua potable en sus viviendas, debido a que la capital afronta un estrés hídrico. Vecinos de Lima y Callao, les pido por favor que ahorren el agua, porque después podría ser tarde con consecuencias que no queremos que sucedan. No llueve en Lima, y cuando llueve en Lima en la época de verano es barro, son huaicos. Cuando llueve arriba a 4.550 metros sobre el nivel del mar, podemos captar el agua, almacenarla y trasvasarla. Y de eso vivimos. El limeño tiene que entender que tiene que cuidar el agua. El presidente del directorio de Sedapal reconoció que una medida que se podría adoptar previa coordinación con SUNAS sería reducir la presión de agua en la capital. Queríamos bajar presiones, que tampoco no es tan sencillo, ¿eh? Tenemos que comunicarle a SUNAS para decirle que estamos en un estrés hídrico, porque si no nos multan, porque SUNAS multa por todo a Sedapal. Luego, me imagino que las autoridades del sector, en la presidencia del Consejo de Ministros, se tomarán algunas decisiones adicionales en base a la recomendación de Sedapal. Finalmente, explicó que la presencia del Niño es una de las razones del problema. Las lagunas que abastecen de agua a Lima, como Huascacocha y Marca Pomacocha, han reducido su volumen en un 30% por la ausencia de lluvias. Muy bien, importante entonces esta recomendación y exhortación que hace el señor Piscoya desde Sedapal, ¿no? Para poder ahorrar agua. Hay un estrés hídrico en este momento, no está lloviendo en las cuencas altas, que es importante para que se pueda seguir almacenando el agua. Hay lagunas, como la que nos mencionaba Carola y en este informe, que se han ido secando, perdiendo su capacidad, ¿no? En 30%. Entonces eso por supuesto genera preocupación y que va a seguir así en esta misma situación. Y peor se podría esto agravar con el fenómeno del Niño global, ¿no? En la que se va a seguir registrando sequías. Hay ya en el sur del país departamentos o regiones donde ya hay sequía en este momento y hay problemas de agua. Pero esto, si lo vemos de manera macro, incluso estamos hablando de un problema que atraviesa el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de los cambios climáticos y que hacen, por ejemplo, que existe un calentamiento, una elevada temperatura a nivel mundial y que esto hace que se registren sequías, ¿no? Hay varios países que ya están enfrentando este problema de sequías y que están teniendo problemas también con la producción agrícola. Bueno, en fin, que tiene que ser abordado este tema de manera nacional y también de manera conjunta, de manera global, ¿no? Para ver qué se puede hacer, qué soluciones le podemos dar a esta situación. Pero del estrés hídrico pasamos al otro estrés, al estrés económico, ¿no? Porque mucha gente dice, ya no me alcanza la plata que tengo. El sueldo mínimo vital ya no cubre para poder comprar los productos de la canasta básica, dado que todo ha ido incrementando. Entonces ya no me es suficiente, por lo que se debería de aumentar el sueldo mínimo vital en el país. Pero eso es dable, se podría dar. La presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, en su mensaje del 28 de julio dijo:
habló sobre esta posibilidad de aumento de la remuneración mínima, aunque semanas antes el ministro de Economía había descartado toda posibilidad, esto, ¿no? También en el Ministerio del Trabajo, toda posibilidad de aumento alguno, pero la señora Boluarte, la presidenta, nos da esa posibilidad y abre las esperanzas de algunas personas que están esperando esto, de que se pueda incrementar la remuneración mínima vital. Vamos a conversar sobre esto con Carlos Durán, él es presidente de Perú Cámaras y le damos la bienvenida. Señor Durán, gracias por atendernos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia los temas que, como bien menciona usted, están destacando en cuanto a la coyuntura económica del país, y los aspectos laborales evidentemente son parte importante del contexto económico que nosotros venimos enfrentando, y sobre todo de cara a una potencial reactivación económica que todavía no se está dando. Bueno, el incremento del salario mínimo vital, el último que se hizo fue con Pedro Castillo en mayo, el 1 de mayo, recuerdo, que pasamos de 930 a 1025, que es la remuneración mínima vital. ¿Es dable en un corto periodo seguir incrementando el sueldo mínimo vital, señor Durán? Bueno, yo creo que acá hay un análisis que hacer un poquito más amplio que solamente concentrarse en el efecto del sueldo mínimo vital. Si bien es cierto lo que usted menciona, la Presidente en su discurso a la Nación el 28 de julio hizo mención al incremento a la remuneración mínima vital, pero también esto conlleva pues una reactivación del Consejo Nacional de Trabajo, que es el foro en el cual los tres estamentos, empleadores, trabajadores y el Estado, deben discutir por consenso y aprobar las modificaciones que se puedan dar a los aspectos laborales, y la remuneración mínima vital es uno de ellos. Ajá. No es un tema que, digamos, en términos numéricos o en términos cuantitativos, sea algo que no se esté, que no debe evaluarse, ¿sí? Porque venimos en el tiempo de un proceso inflacionario. En términos anualizados, casi la inflación de Perú en el último año podríamos decir que ha sido cerca del 10% en promedio. Esto significa una pérdida del poder adquisitivo de la población. Entonces, lo que se está viendo más bien es de qué manera recuperamos ese poder adquisitivo solamente con el efecto remuneración mínima vital, es decir, con un incremento en esta variable económica. Pero hay que tener presente los efectos que podría tener, hay que tener presente el contexto en el cual se desarrolla este potencial o este mencionado incremento de la remuneración mínima vital. Son aspectos más bien técnicos y que tienen que ser discutidos en una mesa técnica que para ese efecto está establecida dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Ajá. Hay un anuncio del ministro de Trabajo de convocar al Consejo Nacional todavía para tratar, digamos, una agenda reactivadora del empleo, más que una agenda simplemente para tocar temas puntuales que pueden sonar un poquito populistas o demagógicos. Eso se está esperando que así sea, y que tan pronto esto suceda, pues me imagino que ahí comenzará a discutirse técnicamente el tema del sueldo mínimo vital. Ajá. Pero el contexto amerita para esta posibilidad. Hay inflación, es cierto, y cuando hay eso, entonces la plata que uno gana ya no alcanza para poder cubrir nuestros gastos. Ahora, sin embargo, hay un problema que hemos ido atravesando por la pandemia y los otros problemas políticos, social que atravesó el país y que afecta de todas maneras la economía en el Perú, ¿no? Entonces estamos en este trabajo de reactivar precisamente nuestra economía, pero eso podría advierten las MIPES, de que podríamos llegar a la informalidad más aún todavía, porque ellos no están preparados para un incremento. ¿Cuáles son las condiciones para darse un incremento y qué se evalúan para poder determinar a cuánto debería de ascender un sueldo mínimo vital? Es una muy buena pregunta, y qué bien que lo haga y lo plantee de esa manera. Como le digo, esto se tiene que desarrollar de manera técnica, y en el mismo
Consejo Nacional de Trabajo, desde muchos años, hace muchos años, se definieron ciertas condiciones que deberían estarse dando en el mercado laboral y en la economía del país, como para dar paso a evaluar un incremento en la remuneración mínima vital. Y esas condiciones en este momento no se están dando. Por ejemplo, le menciono una de ellas, que es quizás la más importante. O sea, no es conveniente incrementar la remuneración mínima vital como una variable económica del país en momentos en el que se encuentra en una situación de no crecimiento de la economía. Y nosotros ya tenemos 2 trimestres consecutivos con un crecimiento negativo. Es decir, algunos lo llaman recesión técnica. O sea, estamos en una recesión técnica. Esa es una de las condiciones que se pone como regla, digamos, para no estar en este momento, en esta coyuntura, evaluando la remuneración mínima vital. Otro aspecto es la informalidad. Usted ha mencionado un sector importante de la actividad económica del país, que es la micro y la pequeña empresa. No olvidemos que en promedio la informalidad laboral en el país es de casi 75%. Y si vamos al sector de la micro y pequeña empresa, esta informalidad es mucho mayor y ha crecido además producto de la situación económica que dejó la pandemia y esta recuperación económica que no se ha dado todavía en todos los sectores de la actividad económica en el país. Entonces, un incremento en la remuneración mínima vital queda claro que va a generar una mayor informalidad laboral, va a generar una pérdida de empleos formales y se va a precarizar aún más el empleo en el país, ¿no es cierto? Y el otro elemento es la remuneración mínima vital no debe estar muy cerca del ingreso promedio que se tiene en el país. Y el ingreso promedio ha venido, se cayó casi un 18% con la pandemia y aún no hemos recuperado ni siquiera los niveles de ingreso promedio que teníamos antes de la pandemia. Todavía estamos cerca de un 12 o 10% por debajo de lo que teníamos como ingreso medio al momento de iniciarse la pandemia. Entonces, todos estos elementos económicos no generan las condiciones adecuadas para estar pensando en un incremento del sueldo mínimo vital en este momento. Se puede iniciar una discusión técnica, se puede empezar a trabajar, digamos, en las mesas respectivas y una vez que se definan las variables adecuadas y el monto por consenso, encontrar el momento oportuno para actualizar esta variable económica. Eso es lo que debería hacerse de manera técnica, sin un tinte populista o demagógico, ¿no? Que es lo que esperamos que no suceda y que termine el gobierno, como en anteriores oportunidades, en vez de desarrollar esto en el Consejo Nacional de Trabajo, hacerlo por decreto. Es decir, el Ejecutivo asume y hace por decreto el incremento como el que usted ha mencionado, que se desarrolló hace cerca de un año en el gobierno del expresidente Castillo. Entonces, ahora, Dina Boluarte está haciendo... el contexto en el que nos encontramos y hay que buscar el momento más adecuado de manera objetiva y sin, como le digo y reitero, un toque populista o demagógico que al fin y al cabo no va a favorecer a los que menos ganan, sino al contrario, va a precarizar más el empleo. Dina Boluarte está siendo prudente, al menos hasta ahora, porque ha dicho ella que va justamente a llamar al diálogo, a la comunicación para evaluar esta posibilidad, ¿no? Y no fue un anuncio así concreto o un anuncio donde ella da conformidad de que sí o sí se va a aumentar el sueldo mínimo vital. ¿Está siendo prudente Dina Boluarte? Yo creo que hay que saludar esa posición. Además, acto seguido, después del discurso del 28 de julio, han salido los ministros a hacer algunas precisiones sobre algunos aspectos vinculados al discurso de la Presidente, y el ministro de Economía ha tocado el tema de la remuneración mínima vital y también ha dicho más o menos en ese sentido que eso se tiene que trabajar de una manera técnica y buscar el momento más adecuado. Ahora, lo que sí es importante, y es algo que quizás no estamos viendo y que sí se debe trabajar y ejecutar lo antes posible, es dar las políticas públicas y los incentivos y los mecanismos para recuperar el crecimiento económico del país. O sea, no puede ser que estemos en un primer semestre del 2023 con un crecimiento del PBI de menos 0.43, creo. O sea, cerca de medio punto por debajo, o sea, en negativo. Cuando teníamos una proyección de crecimiento en el año, al inicio del año, de casi 3% de la economía. Ahora estamos con las justas esperando
quizás no decrecer, llegar quizás a un crecimiento de la economía cercano al 1%. Entonces, la mejor manera de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la población y los efectos perniciosos de la inflación, que afecta a los que menos tienen justamente, es ayudar a que se incremente el ingreso promedio. ¿A través de qué? Generar más inversión. La inversión trae más empleo. Al traer más empleo se comienza a generar el mercado laboral y a subir el ingreso promedio de la población. Y eso es lo que debemos, creo, de trabajar con más ahínco, con más esfuerzo para lograr. Hay sectores de la actividad económica que están parados. Hay sectores de la actividad económica que tienen una situación complicada, no solamente en la coyuntura en la que estamos hoy día, sino tienen muy complicado su mediano plazo. Y ahí tienen que entrar las políticas públicas adecuadas. Los programas que el gobierno ha lanzado bajo el concepto genérico de punche, están ayudando, mitigan en algo, pero no le dan sostenibilidad a esa recuperación económica. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Además, la actividad económica cae también por factores internos, no solamente por los factores externos que en el mundo están pasando, porque hay inflación en todo el mundo, sino por la situación de inestabilidad política, ¿no es cierto? Por la situación de convulsión social que hubo los primeros meses de este año, la situación de ineficiencia de un Estado que no ha funcionado durante el año 2022. Solamente recordemos el tema de la compra de los fertilizantes, que ha afectado fuertemente la producción de alimentos en el país, que estamos viendo cómo están subiendo de precio algunos de ellos en la canasta básica. Entonces, yo creo que las medidas correctivas que en este momento se pueden comenzar ya a trabajar e implementar en conversación y en acuerdo y de consenso con los diferentes sectores productivos del país, deberían estar orientadas a ayudar a generar empleo, generar mayor inversión, recuperar los niveles de inversión que necesitamos y así poder, digamos, acercarnos un poco más al potencial de crecimiento que el Perú tiene como posibilidad, que es estar más cuando cerca podamos del 4 o recuperar 5% que estar en el nivel del 1% de crecimiento del PBI. Cuando podamos recuperar nuestro ingreso promedio, de pronto ya podemos estar abriendo esa posibilidad del incremento del sueldo mínimo vital, ¿no? Ese es uno de los factores que también recomienda la Organización Internacional del Trabajo, es decir, hay una recomendación donde la remuneración mínima vital de cualquier país o de cualquier economía no debe estar muy cerca del promedio de ingresos de la población laboralmente activa. Y en el caso que estamos nosotros, en la coyuntura que tenemos hoy día, está muy cerca. Está casi al 55%, en algunos sectores 60% del ingreso promedio, por dos efectos. Primero, porque se cayó la actividad económica y los ingresos promedio cayeron. Y si nosotros le incrementamos el sueldo mínimo vital, eso se va a acercar mucho más. Y eso genera también un efecto inflacionario en la economía. Es decir, si queremos compensar o mitigar el efecto inflacionario y vamos a hacer un incremento de la remuneración mínima vital en una coyuntura que económicamente no es recomendable, vamos a generar un efecto contrario. Podemos estar haciendo un efecto boomerang y nuevamente los precios pueden subir porque alguien tiene que pagar el incremento de los costos laborales, que ya dicho sea de paso, en nuestra economía son los más caros de toda la región. Los sobrecostos laborales no remunerativos son cercanos al 56-57%, el doble del promedio de la región. Entonces, incrementar no solamente la remuneración mínima vital, sino los sobrecostos laborales no remunerativos que las empresas tienen que asumir cuando tienen una planilla formal, pues va a desincentivar la formalización del empleo y más bien va a precarizar y la gente va a empezar a ganar menos o va a perder los beneficios laborales que tenían hasta el momento. Claro. Hay una encuesta que ha salido hace poco en los medios, en los diarios, sobre la pregunta que le hacen a la gente sobre el tema del incremento de la remuneración mínima vital, y veo que hay una gran parte de la población que no está realmente tan segura de que un incremento de la remuneración mínima vital lo va a beneficiar, sino por el contrario, pudiera precarizar un poco más el empleo. La CGTP dice que se debe de aumentar 2.500, 3.000 soles, la CUT dice 1.600 soles, el incremento o la nueva remuneración mínima vital, ¿no? Debería de ascender a ese promedio.
Pero claro, eso no podría darse. Si de pronto se hace este diálogo y se lleva a cabo estas conversaciones y donde definen de que sí, concluyen de que sí, van a incrementarse el sueldo, pero un incremento no creo que vaya a darse hasta los 3.000 soles, señor Durán. No. Además, habría que preguntar ese número de dónde lo sacan, ¿no? Y cómo lo justifican y lo sustentan. La remuneración mínima vital tiene una definición teórica y además tiene un concepto ya adoptado por el Consejo Nacional de Trabajo y bajo el marco también de las recomendaciones de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí hay temas mucho más objetivos y mucho más menos subjetivos y menos discrecionales. La remuneración mínima vital está relacionada con la canasta básica familiar. La canasta básica familiar, según el Instituto Nacional de Estadística, está alrededor de 415, 420 soles por persona, asumiendo una familia de 4, que es lo que normalmente se tiene cuando se hace este tipo de estadísticas. El ingreso familiar debería estar alrededor de 1.600 o 1.700 soles, digamos, para redondear, ¿no? Y eso asume o presume que son 2 personas las que contribuyen con el ingreso familiar. Entonces, 2 sueldos mínimos vitales de hoy día aportan más o menos 2.050 soles, que estarían por encima de las cifras que se maneja estadísticamente en cuanto al ingreso y digamos, la canasta familiar de una familia tipo de cuatro miembros, ¿no? Entonces, hay conceptos y hay teorías y hay temas que se tienen que trabajar con objetividad, no con subjetividad. ¿No? Entonces, el sueldo mínimo vital no es un tema que se maneje por encuestas, pero la canasta o que se básica maneje unilateralmente por un solo sector de la actividad económica. Por eso incluye la canasta básica, el Consejo Nacional de Trabajo para desarrollar este tipo de decisiones de manera consensuada, tripartita, donde estén representados los empleadores, los trabajadores a través de los sindicatos, ¿no? Y también el Estado, como el organismo regulador y catalizador de las medidas y las políticas laborales. Lo que también es importante mencionar es que durante los últimos meses, y quizás el gobierno del expresidente Castillo, se ha visto una agenda, digamos, para rigidizar más, hacer más rígido el régimen laboral, ¿no? Esta famosa Agenda 19, que prohibió la tercerización, que trabajó un fortalecimiento de la sindicalización. Es decir, en vez de desregular y hacer más flexible, digamos, el régimen laboral en el país, comenzaron a hacerlo mucho más rígido, desincentivando la formalización del trabajo y más bien precarizándolo más. Por eso que hoy día los indicadores de subempleo son mucho mayores de los que habían hace unos años atrás. La idea es trabajar en consenso, como le digo, un marco regulatorio laboral que permita ser más competitivo a la actividad económica en el país. Eso es lo que necesitamos, ser mucho más competitivos. La competitividad nos va a generar un incremento de productividad, y al tener un incremento de productividad de manera automática, sin que se incremente la remuneración mínima vital, los ingresos y los sueldos van a empezar a subir. Y eso es lo que se tiene que hacer con seriedad y además con desapasionamiento partidario o ideológico, y simplemente mirando lo que es el bien común para todos, digamos, la población económicamente activa en el país. Y pensando además en los cerca de 250.000 a 300.000 jóvenes que todos los años ingresan al mercado laboral. Entonces, esa juventud merece tener una empleabilidad formal, una empleabilidad que les permita desarrollar su potencial individual o su potencial colectivo. Y eso no lo logramos con crecimiento de 1%. Eso se logra con crecimiento de la actividad económica por encima del 4%. Y nuestro país puede crecer más de 4%. Tenemos todas las condiciones necesarias. Somos un país minero, somos un país agrícola, somos un país pesquero, somos un país de emprendedores, somos un país manufacturero, somos un país de servicios con atractivos turísticos que pueden generar y recuperar los niveles que teníamos de ingreso de divisas del 2019 antes de la pandemia. Pero no lo vamos a hacer si seguimos en una visión totalmente diminuta de lo que es el desarrollo y el crecimiento del país en base a competitividad, a elevar niveles de productividad, a atraer inversiones y a generar empleo formal.
Correcto. Muy bien, señor Durán. Y todo esto está, por supuesto, en manos de nuestras autoridades. Ojalá y se llegue a una buena decisión para poder seguir recuperando el crecimiento económico en nuestro país. Yo le agradezco enormemente por su tiempo para poder conversar sobre esto, luego que se estén escuchando en las calles, desde la CGTP, desde la CUT, desde el mensaje de la presidenta Dina Boluarte sobre esta posibilidad del incremento de la remuneración mínima vital. Un gran abrazo, señor Durán. Gracias nuevamente. Muchas gracias a usted y nuevamente se discutirá en el seno del Consejo Nacional de Trabajo de manera técnica, sin demagogia, sin populismo, y creo que ahí van a salir cosas buenas. Correcto. Muy bien. Ojalá y esto, a la decisión a la que se pueda llegar, no termine afectando más la empleabilidad y que esto no empuje más a la informalidad, ¿no? Se entiende, por supuesto, la necesidad de tener un mayor ingreso ante esta inflación. Vamos a ver, se va a llevar a cabo un diálogo, es lo que ha dicho la presidenta, y eso es lo que saludaba y destacaba Carlos Durán, ¿no? De que esto no se haga de manera populista a través de un decreto, simplemente porque se me ocurre y quiero que se incremente, sino que discutamos primero si estamos en el contexto y si se reúnen las condiciones y si es viable y es dable, entonces ¿hasta cuánto podría llegarse a incrementar el salario mínimo vital en el país? Tengo que hacer una nueva pausa a las 8:28. Regresamos ya con la última parte de esta edición central a través de Cablevisión TV. Ya volvemos.